Buenas noches, vamos a continuar con nuestro tema de la nomenclatura. Entonces ahora vamos a mirar lo que son las sales. ¿Listo? Entonces miramos acá las sales. Dice, una sal es el producto de la reacción entre un ácido y una base. Entonces nosotros ya habíamos mirado que habían dos formas de obtener ácidos. Todas provienen de los no metales. Entonces podemos tener un no metal y lo mezclamos con un óxido y obtenemos un óxido oxácido, ¿sí? Un óxido ácido, perdón. A ese óxido ácido le agregamos agua, ¿sí? Y tenemos un ácido oxácido. Y a ese ácido oxácido eh, lo unimos con una base y entonces obtenemos una sal. ¿Listo? Entonces lo mismo ocurre entonces. Tenemos un no metal, lo unimos con un hidrógeno, entonces tenemos un hidrácido. Y ese hidrácido lo mezclamos con una base y tenemos una sal. ¿Listo? Entonces en esta reacción también se produce agua. En términos muy generales, este tipo de reacción se puede escribir así, como aparece acá. Una base más un ácido me da una sal más agua. Entonces tenemos ejemplo. Entonces tenemos... Entonces acá aparece... Dice acá, se observa que el ácido dona un hidrógeno a cada OH, ¿sí? Por eso queda H2O. Entonces vamos a mirar acá cómo se obtiene ese ácido de sodio. Este. Ahí falta acá el otro. Y vamos a mirar acá. Se puso de morado ahora. Ya. Se puso de morado seguro por el paint. Bueno, entonces acá tenemos el sodio, ¿sí? El Na pertenece al grupo 1, ¿sí? Entonces vamos a unir el Na con el oxígeno, ¿sí? Entonces sería Na2O, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sodio tiene más 1, ¿sí? Y va a tener entonces con el O2 que tiene menos 2, ¿listo? Entonces ahí está, óxido de sodio, ¿listo? Ahora más el H2O. Entonces recordamos acá nuestra nomenclatura desde el principio. Entonces tenemos acá no metal más oxígeno y luego más agua, ¿sí? Entonces ahí los tenemos. Entonces listo, acá entonces le escribimos acá grupos de la tabla periódica, ahí está. Listo, y tenemos lo que nosotros queremos, que es lo que ya, listo, con lo que nos hemos basado. Entonces estamos mirando el sodio, vea, pertenece al grupo 1 como les había dicho. Entonces vamos a mirar ese grupo 1, son los alcalinos, y vamos a mirar el sodio.
Ahí está. ¿Listo? Mírelo. Hoy vamos a mirar acá los estados de oxidación 1. Listo. Entonces tenemos acá vamos a obtener el ácido. Na. ¿Listo? Entonces acordémonos que entonces listo. Veíamos nosotros que teníamos un Na, teníamos el H a un lado y al otro lado el Na y al otro lado O. ¿Listo? Entonces, como habíamos visto, esto era Na, ¿sí? Entonces tenía más 1, más 1, este también más 1 y este menos 2. Entonces ahí tenemos así. Entonces esto en realidad es un NaOH. Así de sencillo. NaOH. Entonces, si este se llamaba óxido de sodio, esto se va a llamar ácido de sodio. Entonces la buscamos ahorita. Entonces listo. Entonces buscamos el ácido de sodio y vamos a tener ahí. Entonces ahora vamos con un hidróxido. Porque mire, las sales se obtienen de un hidróxido, ¿sí? Con un ácido. ¿Listo? ¿Listo? Entonces este es el ácido de sodio. Entonces vamos a buscarlo acá. Ácido de sodio. Entonces dice bicarbonato de sodio, tal, ácido, carbonato ácido de sodio, no. Ácido sodio, sódico, ¿será? Ácido, ácido clorhídrico. Entonces dice acá, acordémonos de todos los ácidos que miramos en la clase pasada, ¿sí? Entonces tenemos acá, vamos a mirar atrás. Acá está. No.
Bueno, vamos a mirar acá el cloruro de sodio. Acá tenemos el cloruro de sodio. Bueno. Bueno, entonces vamos a mirar el cloruro de sodio. Nosotros miramos acá los hidróxidos, ¿sí? Que entonces en estado gaseoso es un hidruro, lo habíamos mirado la vez pasada, en su estado gaseoso era un hidruro, ¿sí? Le vamos a mirar acá nuevamente, entonces tenemos acá los hidróxidos, ¿sí? Y los hidrácidos, no hay que confundirlos, los hidróxidos con los hidrácidos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Tenemos que mirar acá el metal, entonces miramos acá la tabla, y entonces el cloro podríamos decir que era un metal, ¿sí? Vamos a mirar el estado del cloro, ¿listo? El grupo 17. Entonces acá está. Entonces dice acá... Bueno, entonces vamos a mirar acá. Vamos a continuar. Entonces tenemos el NaOH, ¿sí? Entonces no aparece ahí, no lo encontramos acá en el ácido. Entonces vamos a mirar óxido de sodio más bien. Y no aparece ácido de sodio. Vamos a mirar este. Vamos a mirar este. Listo. Entonces tenemos allí el óxido de sodio. Listo, entonces tenemos que... Entonces listo, tenemos acá óxido de sodio. Óxido de sodio, entonces Na2O, perfecto. Ahí lo tenemos bien, Na2O. ¿Listo? Ahí me aparece. Está bien. ¿Listo? Entonces no tenemos problema en ese caso. Nos dio bien. Entonces acá miren, óxido de disodio, ¿sí? En el sistema stock. Y en el otro, óxido de sodio, porque solamente hay uno. ¿Sí?
Bueno, entonces acá tenemos... Vamos a mirar este de acá. Ahí nos demoramos un poquito. Bueno, entonces vamos a hacerlo acá. No encontré la forma, vamos a hacerla acá. Entonces ahora tenemos un metal, ¿sí? Entonces, ¿qué es el cloro? Un metal más oxígeno. Entonces tenemos acá el metal, entonces tenemos el Cl más oxígeno. ¿Listo? Entonces el cloro es del grupo 17. Habíamos mirado eso. El cloro es del grupo 17. O sea que le falta solo uno para completar, o sea, es menos uno. ¿Sí? Entonces ahí sería... Entonces, óxido óxido de cloro. ¿Listo? Vamos a mirarlo así. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el óxido de cloro. Resulta que el óxido de cloro hay varios. ¿Sí? Porque vamos a mirar el cloro tiene varias valencias. Habíamos visto el cloro tiene 4 valencias. Entonces vamos a mirar acá el cloro, que son los halógenos. Vamos a mirar ese cloro. ¿Qué se me habrá hecho el cloro acá? Cloro. Entonces los óxidos de cloro. Entonces el cloro más los oxígenos nos da los óxidos de ácidos del cloro, ¿sí? Entonces acá tenemos las 4 valencias, 1, 3, 5 y 7, que las íbamos a mirar acá. Entonces acá tenemos los estados de oxidación, es más 1, 3, 5 y 7. ¿Listo? Entonces tenemos acá, veanlo, 1, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 7. El cloro es un especial porque es un halógeno, ¿no? Y entonces vemos que el oxígeno es menos 2. ¿Sí? Bueno. Bueno, tenemos al oxígeno, entonces ahí está. Tenemos los otros cloro, ¿sí? Las moléculas son moléculas diatómicas generalmente. Entonces, ¿cómo escribir? Entonces ahí era lo que estábamos mirando. Entonces, ¿cómo escribes la fórmula, el nombre y la ecuación química que representa la formación de óxidos de cloro? Eso ya lo sabíamos, ¿sí? Entonces se mira la tabla, ¿sí? Entonces miramos los elementos del cloro, ¿sí? Entonces completamos la ecuación química. Entonces venimos así. Tenemos 2 cloros y un oxígeno. Entonces Cl2O. Entonces la fórmula tendrá un átomo de oxígeno y 2 átomos de cloro.
Entonces esto se va a llamar óxido de dicloro, ¿sí? O en la nomenclatura antigua teníamos óxido hipocloroso. Listo, todo eso ya lo hemos visto. Bueno, entonces acá viene el balanceo químico, entonces tienen que quedar igualito. Balanceamos el balance atómico del oxígeno, entonces acá tendría que ir un 2, ¿sí? Entonces vamos a mirar. Entonces sí, efectivamente ahí está el 2 y quedó. Ah, entonces me falta un 2 acá. 2 acá. Para que me quede. Entonces balanceamos el cloro. Entonces 2, para que me quede 2 por 2, 4. ¿Listo? Entonces allí está. Ahora tenemos, listo, la ecuación quedó balanceada. ¿Sí? Y el nombre era, acaba de aparecer el nombre que yo les decía. Anhídrido, ¿sí? Que es en este caso porque no tiene hidrógeno, ¿sí? Hipocloroso, óxido hipocloroso, ese es en el sistema antiguo. En el sistema nuevo se llama monóxido de dicloro, ¿sí? Y en el stock óxido de cloro 1. Listo, ahí están las dos formas. Vamos a hacerle acá rápido. Ya nosotros a esto se llama entonces de esas tres maneras. Entonces viene ahora 3. Entonces ahí rápido es de la misma manera. Entonces acá yo lo muevo rápido. ¿Sí? Entonces balanceamos químicamente. Entonces que me dé un 2 acá para que me dé 6. 2 por... Entonces acá iría un 3. ¿Sí? Queda balanceado. Y ahora tengo que colocar un 2 acá. Listo, véanlo. ¿Ve? Y este se va a llamar anhídrido cloroso o óxido cloroso. Y trióxido de dicloro. ¿Sí? Entonces allá uro. Entonces ahora hay unas palabras que vamos a aprendernos. Uro, ato, ito. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo es eso. Vamos a mirar acá en la nomenclatura de las sales. ¿Sí? Que eso tiene que ver, mírenlo. Entonces tenemos, si es ico, va con uro. ¿Sí? Entonces el ácido era, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, si tiene hídrico, termina en uro. ¿Sí? El ácido. ¿Sí? Entonces la sal va a terminar en uro. ¿Sí? Si por ejemplo dice hipo y oso, termina en hipoito. Si termina en oso, termina en ito. Si termina en ico, termina en ato. Si terminan en per ico, entonces se dice per ato. ¿Listo? Entonces vamos a mirar esto. Por ejemplo, acá estaban explicando el cloruro de sodio. Él termina en uro, o sea, sería hídrico. Entonces es ácido clorhídrico, ¿sí? Con el óxido, con el... un momentico que ahí está la cosa, ahí está la cosa, ¿sí? Entonces es acá, era el metal, y el metal es el sodio, ¿sí? Sodio es el metal, y el no metal es el cloro, ¿listo? Miramos acá, por ejemplo, el litio, ¿sí? Acá vamos a mirar nuevamente. Acá vamos despacio. ¿Listo?
Bueno, vean. Entonces el litio es un metal. Entonces, ¿qué pasa? Los metales son todos estos. Y los no metales son los de acá. ¿Listo? Ahora sí. Por eso era que estaba... Yo me pegué una confundida ahí ahorita. Bueno. Entonces ahora nos desconfundimos. Entonces los metales son los más numerosos, son los de la izquierda. Los no metales son los de la derecha. ¿Sí? ¿Cómo sabemos? Porque hemos estado trabajando. Entonces, por ejemplo, los óxidos ácidos, ¿sí? Son los no metales. Entonces acá en el ejemplo hemos tenido que óxido ácido es el silicio, el selenio, ¿sí? El cloro, ¿sí? Entonces ahí tenemos. Entonces mi hidróxido en este caso va a ser el hidróxido de sodio, que es este, ahora sí, no es ácido sódico o de sodio, entonces por eso era que no lo encontrábamos, no, es hidróxido de sodio, ahí está, hidróxido de sodio, listo, entonces ya ahora sí, hidróxido de sodio, por eso era que no nos daba, ni lo encontrábamos por ningún lado, el hidróxido de sodio. Ahora, para que obtengamos la sal, cloruro, según la nomenclatura que acabamos de aprender, esta de acá, ¿sí? Esta de acá, entonces quiere decir que tiene que ser hídrico, ¿sí? Y para que sea hídrico, ¿sí? Tiene que ser un ácido hidrácido, ¿sí? Entonces vamos a mirar ese. Entonces miremos acá. Nosotros ya teníamos el ácido clorhídrico, ¿sí? Mírenlo, sulfídrico. Son los hidrácidos, ¿sí? Y acá está el clorhídrico, véalo, ¿sí? Entonces, cuando son hídricos, termina en uro. Entonces, si es cloruro, que es la conocida sal, que es cloruro de sodio, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hallar es el ácido clorhídrico. No clórico, sino clorhídrico. Entonces, si es clorhídrico, sencillamente será HCl. Así de sencillo, HCl. Entonces es H con Cl. ¿Listo? HCl. Entonces, HCl más NaOH. Entonces esto se coloca así. Ahora sí empecemos a colocarlo bien. NaOH, no HNA, NaOH. Ahí se está colocándolo mal. Porque, listo, NaOH y ese OH se coloca entre paréntesis. ¿Sí? Es un hidróxido. Listo. Entonces ese hidróxido se suma ahora sí con el hidrácido y obtenemos ácido, perdón, una sal. ¿Qué es una sal qué? Como este es hídrico, ¿sí? Entonces va a ser el NaCl, NaCl más H2O. ¿Listo? Y quedó perfectamente balanceado de una. Entonces eso era lo que estaba tratando de explicar allá al otro lado, pero no estaba muy claro. Entonces tenemos el ácido clorhídrico, lo sumamos con el hidróxido de sodio y entonces el Cl y el Na me forman un enlace iónico, este es un enlace iónico entre estos dos, porque este tiene -1 y este +1, entonces es un enlace iónico, ¿sí? Más H2O.
¿sí? Entonces este H le da un... a este OH se une con el hidrógeno del cloro. ¿Listo? Entonces ahí quedó mi hidróxido de sodio. Ahí quedaron bien. Y habíamos leído en lo que aparecía ahorita, sulfito de sodio. ¿Sí? Vamos a ver qué carajos es eso. Sulfito de sodio. Bueno, lo primero que sabemos es que es una sal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lleva hito. Entonces, de una vez, si lleva hito, ato o uro, entonces son sales. Entonces, otra vez acá. Uro. ¿Sí? Ahora aquí es hipo, hipo, una rayita aquí que significa lo que es. Hipo, lo borré. Vamos a mirar otra vez. Entonces acá abajo. Hito. La primera es hito. ¿Listo? Vamos a mirar acá rápido. Entonces acá es hipo. Hipo. Hipo significa por debajo. ¿Sí? Con hito. Listo. Luego significa. Luego viene hito. Solo hito. Y luego ato. ¿Listo? Vea, ahí quedó. Entonces luego ato. ¿Sí? Y por último, per. El nombre. Y ato. Entonces, por ejemplo, el cloro puede tener todos esos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las 4 valencias, ¿sí? Es cuando da esto. Entonces acá sería la misma cosa. Hipo. Hipo. Y acá oso. ¿Listo? Entonces acá oso. Estos son los ácidos. Acá ico. Y aquí per. Aquí per. Ico. Perico. Entonces per ico. ¿Listo? Entonces acá son los ácidos, acá son los ácidos y aquí las sales. ¿Listo? Entonces esta tablita es la de los ácidos. Y estas serían las sales. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos allí en cuenta. Entonces tenemos los ácidos, las sales. Entonces, por ejemplo, hipocloroso se convertirá al fin en hipoclorito. ¿Listo? Entonces, el ácido es el que le da el nombre a la sal. De primeras va el nombre de la sal. Entonces acá tenemos sulfito de sodio. Entonces, sulfito viene de ácido sulfuroso. ¿Sí? Entonces ese es de donde viene. El ácido sulfuroso. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí tenemos el ácido sulfuroso. ¿Listo? Entonces nosotros ya teníamos el, el hidróxido de sodio. ¿Sí? Que sería nuestra base en este caso porque vamos a trabajar con el sodio. Entonces sería nuestro hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio. ¿Quién es el hidróxido de sodio? Ya sabemos que es Na y entre paréntesis OH. ¿Listo? Ese es nuestro hidróxido de sodio. Y lo vamos a unir con el ácido sulfuroso. Entonces, ¿quién era el ácido sulfuroso? Primero hallemos el óxido de sulfuro. Y al decir sulfuroso, quiere decir que el azufre tiene 2 estados de oxidación y vamos a usar el de abajo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá nuestro grupo, el azufre. El azufre pertenece al 16.
¿sí? Entonces tiene menos 2. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Entonces, estados de oxidación, acá están más 2, más 4 y más 6. ¿Sí? Entonces acá tendremos con más 2. Vamos a tener más 2. Entonces, esto nace ClO. ¿Listo? Entonces, este sería el óxido cloroso. ¿Listo? Acá tenemos, véanlo. Trióxido de dicloro. ¿Sí? Entonces miramos atrás. Óxido cloroso, ¿sí ven? O anhídrido cloroso. Trióxido de dicloro. Óxido de cloro 3. Anhídrido cloroso. Trióxido de dicloro. Entonces un momentico miramos una cosa. Ah, pero estos son del cloro. Yo acá estoy mirando mal porque estamos hablando es del sulfato. ¿Sí? Listo, acá tenemos ya todo. Rapidito. Lo del cloro porque no lo terminé. Entonces vamos a terminarlo. ¿Sí? Anhídrido clórico. Y ahora por último el perclórico. ¿Listo? Ahora el perclórico, que es el último. Perclórico. Ahí está. Perclórico. Ahí está. Entonces, anhídrido perclórico, heptóxido de dicloro y óxido de cloro 3. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Entonces, acá está la bibliografía para los que quieran tomar nota. Bueno, vamos a volver acá a nuestro tema de sulfito de sodio. ¿Sí? Entonces, el sulfito, no ese, Dios mío, ¿yo en qué estaba pensando? Es azufre, que es S, O, ¿sí? Más H2O, entonces esto me va a dar H, H, S, S y O, ¿sí? Entonces este es menos 2, este sería, estos son 2, entonces sería 2 OHs. Entonces acá sería 2, SO2. Así sería. Vamos a ver. No, ahí no está. Ahí no da. Acá no está. Porque acá sería menos 2 y este queda más 2. No, sí, entonces sí es 2 acá. Ácido sulfuroso.
Entonces vamos a mirarlo acá para estar completamente seguros, porque es que hay unas fórmulas que son H2SO4, que es ácido sulfúrico, ¿sí? H2SO4. ¿Sí? Y también hay uno que se llama H2SO3. H2SO3. Hay esos dos. ¿Listo? Entonces, para que aquí me diera H2SO4, entonces acá sería un 2, no, un 3, que es cuando este está más 6. ¿Sí? Listo. Miramos acá. Azufre. Entonces miramos los estados de oxidación del azufre. Queda más o menos 2, más 4 y más 6. Entonces acá será este, vamos a ponerlo con más 4, para que nos funcione este de acá, que es el ácido sulfuroso. ¿Sí? Entonces acá sería con 4, ¿no? Entonces acá sería 2. 2. Y como ese es 2, entonces este es H2SO3. Ahí está. Ese es el ácido sulfuroso. ¿Listo? Es para que ustedes se acuerden. Uno se aprende de memoria estos. Ácido sulfúrico, ácido sulfuroso. ¿Por qué? Porque en este caso el azufre tiene 3 estados de oxidación. Entonces uno ahí empezaría a pensar, bueno, ¿cuándo es más? ¿Cuándo es menos? ¿Cuándo es 2? ¿Sí? Y entonces acá están usando es 4 y 6. ¿Listo? Entonces acá vamos a mirar acá también el H2SO3. ¿Listo? Para saber el nombre real y que no nos confundamos. Nos lo aprendemos de memoria, que es H2SO3. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora sí este H2SO3 lo vamos a sumar con el NaOH. ¿Sí? Y vamos a obtener el sulfito de sodio. Entonces, el Na, porque primero se coloca el metal, el NaS más H2O. Más el H2O, y esto me va a dar, entonces vamos a balancear. ¿Sí? Voy a mover esto acá para que me quepa. ¿Listo? Entonces vamos a poner con rojo, así como el video otro, para que balanceemos. Entonces lo primero que se balancea es, bueno, el azufre y el este están completos. Vamos a mirar acá, NH2 está, pero acá hay otro. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que balancearse. Acá toca 2. Sí, acá toca 2. 2, véalo. ¿Listo? Entonces, para que balancee, toca un 2 aquí también. Entonces queda 2Na y acá tocaría otros 2. No, esto no cuadra. ¿Cómo hacemos ahí para que cuadre? ¿Cómo hacemos para que cuadre? Pero fácil, porque es que aquí este no es así nomás.
Vean el error que estoy cometiendo acá. Empezando por ahí, vamos a mirar acá. Estoy cometiendo un error, porque esto no es NaS solo. Resulta que el estado de oxidación del azufre en este caso era 4. Entonces es Na4S. Ahora sí. Este con negrito. Eso. Na4S. Para que quede bien. Entonces ahora sí. Entonces ahora sí. Para que esto cuadre. Tenemos que colocarle a este lado 4 al sodio. Pues ahora sí. Vamos a ver si ahora sí nos da. 4 sodios. Listo, ahora sí tiene 4 sodios. Azufres, 1. Azufre 1. Ahora oxígenos. Oxígenos a este lado hay 3 y 4 da 7. Siete y 3 son 10. Pongamos un 5 acá. Aquí es al ojo. Un 5 acá. ¿Sí? 5H2O. Y este da 4. Y acá tocaría un 3. No, no dio. No, no nos dio. Porque acá daría 6 hidrógenos. No, no da. No da, no da, no da. Ujú. No me dio. Vamos a mirar acá. Na2SO3 dice ahí. Vamos a mirarlo acá. Entonces la fórmula es Na2SO3. Acá está Na2SO3. ¿Sí? Na2SO3. Entonces este no es el ácido sulfuroso, no es este. Na2SO3. Ah, ya, 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 ya. Ya entiendo qué fue lo que pasó acá. Ajá. Ya entiendo qué pasó acá. Listo. Acá pasó algo diferente a los otros. Resulta que aquí el ion es el ion sulfito. ¿Sí? Y el ion sulfito es SO3. ¿Sí? Y el ion sulfato es SO4. ¿Listo? Entonces hay que aprendernos de memoria eso. Ion sulfito y ion sulfato. ¿Sí? Entonces, borramos esto acá. Entonces sí estaba bien acá. Todo esto está bien. Hay solo un OH. ¿Sí? Entonces ya, esa es la clave. Vean. Entonces dice uno así. Ion
ion sulfito. Y abajo ion sulfato. Y nos los aprendemos de memoria. Entonces, ¿cuál es el ion sulfito? Entonces, por eso es que a uno no le da así de una. Porque el ion sulfito es SO3. ¿Sí? Y este ion sulfito es más 2. Perdón, más 2, menos 2. ¿Listo? Menos 2. Entonces, efectivamente, este era 4. ¿Sí? Bueno, y el ion sulfato, entonces lo tenemos acá. Acá tenemos el ion sulfato. Y ese ion sulfato, ¿qué tiene? También es menos 2. Espere, acá sería 6. Vamos a mirar acá el azufre. Los estados de oxidación. Entonces era 4 y era 6. 6. Entonces si es 6 y también es menos 2. ¿Listo? Ambos tienen menos 2. ¿Sí? Pero el estado de oxidación de acá es 4 y el estado de oxidación de acá es 6. ¿Listo? Y entonces el más o menos 2 no se tiene en cuenta. Entonces es para aprendérselo de memoria. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Y cómo sabe uno? Acordémonos que solo un hidrógeno, ¿sí?, comparte con el OH. ¿Sí? Solo un hidrógeno. ¿Sí? Entonces, si tiene dos hidrógenos, serán dos OHs. Entonces, ¿qué pasa? Entonces acá sí viene el sodio, el Na, ¿sí? Y entonces luego viene en este caso tenemos acá el sulfito. Entonces nosotros cogemos el sulfito, ¿sí? Acá, más H2O. ¿Listo? Entonces ahí está. Entonces para que cuadre menos 2, vamos a acercar todo esto. Entonces para que esto cuadre con esto, pues este también, este tiene más 1, porque acordémonos que el sodio siempre es más 1. Entonces para que cuadre, entonces aquí tenemos que ponerle un 2. ¿Sí? Na2SO3 más H2O. ¿Listo? Entonces listo, acá nos quedó Na2SO3. Este de acá es el sulfito de sodio. ¿Por qué? Porque este es el ion sulfito. ¿Listo? Entonces esa es la manera. Siempre el ion nos lo va a dar cuando quitamos los hidrógenos. ¿Listo? Que era lo que nos estaba diciendo acá. Entonces vamos a mirar las sales acá otra vez. ¿Sí? Entonces dice, una sal es el producto de la reacción entre un ácido y una base. En esta reacción también se produce agua, en términos muy generales. Entonces dice acá, se observa que el ácido dona, ¿sí?, un hidrógeno a cada OH. Entonces en este caso vamos a mirar el ácido. ¿Sí? Este es el ácido sulfuroso. El ácido sulfuroso. Dona un hidrógeno a cada OH. Entonces acá vamos a tener, solo va a donar uno. ¿Sí? Por eso se necesitaban. Entonces miren, donó solo uno. Entonces como le donó uno, queda una molécula de H2O. ¿Sí? Pero acá todavía no ha quedado balanceado. Ya tenemos que tener muy en cuenta
esto no ha quedado balanceado. Entonces vean, entonces acá tenemos H2SO3 y NaOH. Entonces acá es Na2, ya está, y O3. Y entonces 2, 2, acá supongamos, coloquemos un 2. 2, ¿listo? Entonces ahora miremos los oxígenos. Entonces acá sería O3, y acá sería, acá hay 4 oxígenos, y acá hay 3 y 2, 5 oxígenos. Acá entonces, si acá es 2, 4, 4 hidrógenos. Entonces vamos a meterle acá un 2 a ver si nos funciona. Vamos a aplicarle un 2 a este lado. 2. Listo. Entonces tenemos 2H2. Entonces acá tendríamos ya 4 hidrógenos. Entonces los hidrógenos ya se nos balancearon. Vean. 2 acá y 2 por 1 van 2, 4, 4 hidrógenos. Esta es la parte difícil. Entonces acá sería, ahora los oxígenos a este lado serían 3 y 2 son 5. Y 3 y 2 son 5. Quedó balanceado. Entonces esa es la manera como se balancea. Entonces 2 moléculas de NaOH. Entonces ahí sí. Entonces acá la clave de todo nos la daba esto de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son 2 moléculas de OH, entonces por eso esos 2 hidrógenos se me van con 2 OHs. Un hidrógeno, ¿sí? Con cada OH. Entonces acá está, me formaron las 2 moléculas de hidrógeno, de agua. Y entonces ahí sí me queda Na2S O3. Entonces esa es la manera como se saca la sal. Un poquito difícil. Bueno, entonces dice acá. Para formar y segundo, que la combinación eléctricamente neutra del ion positivo sodio, en este caso, ya ese lo miramos atrás, bueno, entonces saltémonos la explicación. Dice aquí, también se considera una sal a el compuesto resultante de sustituir total o parcialmente los hidrógenos, H+, de un ácido por metales. De las sales se dividen en sales neutras, sales aloídeas o aluros, oxisales, sales ácidas y sales básicas. Entonces las sales neutras son las que se mezclan, dice acá, resultan de la sustitución total de hidrógenos por un metal. Entonces acá miramos cómo recibe el nombre y ya vimos allá el ejemplo. Acá hay otro ejemplo que tenemos de ferroso acá, entonces este es un cloruro, ¿sí? Entonces dice cloruro ferroso, ¿sí? Entonces cloruro ferroso y cloruro férrico. Porque es ácido clorhídrico con cada uno de los... Se da el nombre del ion negativo seguido del nombre del ion positivo. Entonces, en la stock dice, sin embargo, para este caso el esquema de la nomenclatura IUPAC, que se basa en un sistema ideado por Stock, ¿sí? Indica el estado de oxidación, entonces, del elemento mediante el número romano, entonces sería así, cloruro de hierro 2, cloruro de hierro 3. Y ambos fueron para que sea uro, entonces será con hídrico. ¿Sí? Entonces fue ácido clorhídrico mezclado en este caso con ácido, con
con hidróxido ferroso y con hidróxido férrico. ¿Listo? Es cada uno de los casos. Entonces dice acá, sin embargo, para este caso el esquema de la nomenclatura de UPAC, que se basa en un sistema ideado... Ah, no, ya eso ya lo leímos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos litio y el yodo. Entonces decimos yoduro de litio, porque solo hay una valencia. Ahora dice sales aloídeas o aluros. Son cuando tenemos son los hidrácidos formados con los halógenos, ¿sí? Entonces se forma por la combinación de un hidrácido con una base, ¿sí? Entonces, en la fórmula se escribe primero el metal. Entonces eso fue lo que hicimos allá, cloruro, ¿sí? Entonces se escribe primero el metal y luego el no metal, con la menor valencia. Y se intercambian las valencias. Los haluros se nombran cambiando la terminación hídrico del ácido por uro. Y los sufijos uosoeico según la valencia. Entonces eso ya lo vimos también. Entonces tenemos acá el hidróxido de cobre, ¿sí? Más HCl, o sea, más ácido clorhídrico. Entonces me da cloruro cuproso, ¿sí? Bueno, acá tenemos también ácido. Acá tenemos hidróxido. Acá tenemos hidróxido de hierro, ¿sí? Y se lo sumamos a ácido sulfídrico, ¿sí? Y ahora nos obtenemos entonces el sulfuro férrico, ¿sí? Fe2S3. Si un par de no metales forman más de un compuesto binario, como es el caso más frecuente, para designar el número de átomos de cada elemento, en este el estado de oxidación del elemento se usan los prefijos bi, 2, tri, o sea, bi para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, hexa para 6, etc. Antecediendo el nombre del elemento. Por ejemplo, en este caso, fósforo, ¿sí? Fósforo no. PS3 sería trisulfuro, que son los 3, de fósforo. ¿Sí? Porque es un hídrico. ¿Sí? Este otro se llama pentasulfuro de fósforo. ¿Sí? Bueno. Ahora existen otras que se llaman las oxisales. Se forman por la combinación de un ácido de un oxácido, perdón, con una base. En la fórmula se escribe primero el metal, luego el no metal, ¿sí? Igual a como veníamos hablando. El metal se coloca como subíndice de valencia del radical. Perdón, al metal se le coloca como subíndice la valencia del radical, o sea, parte del oxácido sin oxígeno, que depende del número de hidrógenos del ácido, lo que miramos con el sulfito, ¿sí? Es una oxisal esto, el sulfito, miren, o el sulfato, ¿sí? Entonces ahora viene acá el potasio, hidróxido de potasio más ácido, este sería ácido hipocloroso, acá estaba, ¿sí? Y tenemos hipoclorito de sodio, de potasio, acá está mal, hipoclorito de potasio, porque K es potasio, más agua. Acá tenemos hidróxido de aluminio, ¿sí? O
hidróxido de aluminio, ahora más, este es ácido nítrico HNO3, ¿sí? Este es el ion nitrito, NO3, ¿sí? Entonces dice el subíndice del radical, entonces dice, el radical es el OH, ¿sí? Entonces en el de arriba teníamos 1 al CLO, entonces ahora sería NO3 con el 3 acá, y queda aluminio y más H2O. ¿Listo? Eso fue lo que dijo ahí. Bueno, ahora tenemos las sales ácidas. Estuvo larguita la clase. Entonces decimos, las sales ácidas resultan de la sustitución parcial de hidrógenos del ácido por el metal. ¿Sí? Entonces parecido, todo es muy parecido. En la fórmula se escribe primero el metal y luego el hidrógeno y después el radical. ¿Sí? Entonces resulta de la sustitución parcial, o sea, no total. ¿Sí? De pronto acá el sulfito, no era el caso. Entonces en este caso se escribe primero el metal, luego el hidrógeno y luego el radical. ¿Sí? Y el radical lo tenemos aquí, CO3, véanlo, CO3 con el Na, el CO3 tiene menos 2 y los dos radicales. Entonces quedó, este se llama carbonato ácido de sodio o el bicarbonato de sodio. Es el mismo. Carbonato ácido de sodio. Bueno, ahora las sales básicas. Resultan de la sustitución parcial de los hidróxidos OH de las bases por no metales. En la fórmula se escribe primero el metal, luego el OH y finalmente el radical. Entonces tenemos acá nitrato básico de cobre. Entonces, parcial de los hidróxidos. Sustitución. ¿Sí? Entonces se aplican las reglas generales para nombrar oxisales, pero se coloca la palabra básica entre el nombre del radical y el metal. Entonces vamos a tener acá, tenemos hidróxido de cobre, ¿sí? Más ácido nítrico, ¿sí? Entonces este es el nitrato, ion nitrato, ¿sí? NO3. Entonces ahora tendremos el NO3, ¿sí? Que va a tener menos 2, el cobre tiene 4 y menos 1 da menos 3, este sería menos 3. Menos 1, perdón, menos 1 y el cobre tiene 2 positivo. ¿Sí? Entonces ahí está bien balanceado. Nitrato básico de cobre. Por eso lleva básico, porque tiene el OH acá. Bien. Ahora, sales dobles. Se obtienen sustituyendo los hidrógenos de ácido por más de un metal. En la fórmula se escriben los dos metales en orden de electropositividad y luego el radical. Se da el nombre del radical seguido de los nombres de los metales respectivos. Entonces acá tenemos hidróxido de aluminio más hidróxido de potasio más H2SO4, ácido sulfúrico. ¿Sí? Entonces ya miramos allá el ion sulfato, que es SO4, y ácido sulfúrico H2SO4. Entonces aquí tendríamos KAL y el ion es SO4. Entonces este es el ion sulfato, entonces sulfato de aluminio y potasio, que se llama alumbre. Ahora los peróxidos. Listo. Entonces quedamos allí para la próxima clase con los peróxidos y los... Ah, no, acá termina ya. Entonces vamos a mirarlos de una vez. Entonces, en el agua ordinaria H2O, el oxígeno tiene un número de oxidación de menos 2. En el agua oxigenada es H2O2. El número de oxidación del oxígeno en este caso es menos 1.
El ion O2 con dos negativos, ¿sí? Se llama ion peróxido. Los peróxidos resultan de sustituir dos hidrógenos del agua oxigenada por elementos metálicos. Entonces se nombra con la palabra peróxido, seguida del correspondiente metal. Entonces, por ejemplo, Na2O2, peróxido de sodio. Acá, Ba2O2, entonces peróxido de bario. Ahora los hidruros. La combinación de cualquier elemento con el hidrógeno constituye un hidruro. Entonces básicamente diremos que los hidruros son los que tenemos acá. Entonces decimos que un metal más hidrógeno, un no metal más hidrógeno daba un hidrácido. Ahora un metal más hidrógeno me da un hidruro. Y acá adelante estamos hablando de esos hidruros. La combinación de cualquier elemento, dice allí. Bueno. Entonces, el hidrógeno es siempre monovalente. Y en el caso de los hidruros metálicos presenta un estado de oxidación -1. Es el único caso en que el, hidrógeno toma -1 cuando se mezcla con metales. Bueno, entonces para saber la valencia que tiene un elemento cualquiera al combinarse con el hidrógeno, para formar el correspondiente hidruro, basta con observar la tabla periódica y tener en cuenta las siguientes reglas. Entonces acá están las reglas que hay que tener en cuenta. Primero, los elementos de las tres primeras columnas presentan con el hidrógeno la valencia que indica el número de la columna. ¿Sí? Entonces acá tenemos. Entonces acá está 1, 2 y 3. Entonces en esos tres casos la valencia es la de la columna. ¿Sí? Para saber la valencia con el hidrógeno de los elementos de las columnas 4 a 8, se resta de 8 el número característico de la columna que ocupa el elemento. Así, los elementos de la columna 5 serán trivalentes, porque 8 menos 5 igual a 3. En cuanto a la nomenclatura, los hidruros formados por metales reciben el nombre de hidruro de nombre del elemento combinado por el oxígeno. Los hidruros de los no metales reciben nombres especiales. Entonces acá sería NaH, entonces hidruro de sodio, hidruro de amoníaco, hidruro de cobalto, COH3, hidruro de fosfina. Fosfina, hidruro de fósforo. Sí, entonces ahí está. Bueno, entonces hemos mirado todo lo concerniente a la nomenclatura. Entonces ya podemos repasar, podemos mirar y aprendernoslo de memoria. Muchas gracias por haber participado de la clase, que estén muy bien.